Muy bien, vamos a ir entonces al libro de Jueces, capítulo 2. El versículo 6 dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. ¿Qué habían visto? Dice, todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timmat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda, ponga atención a esto porque aquí nos centramos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Solamente deje a modo de conexión, el versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Muy bien, tome asiento por favor. Usted sabe que estamos en la distorsión de la imagen de Cristo, ¿verdad? Hablando un poquito de esta distorsión que se da de esta imagen, de la perfecta imagen de nuestro Señor. Pero hay una pequeña distorsión que hay que corregir. Hemos hablado varias cositas muy importantes y espero que sigamos en esta línea para que todos sepamos un poquito. Hablamos hace días atrás acerca de este Dios creado en la mente de aquellos que no conocen a Cristo, y le dimos fuerte a eso, a ese Dios que se levanta en aquellas mentes que no conocen al Dios verdadero. Y eso lo dijimos que no es un asunto del mundo, que ya hay una distorsión grande, porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio. Si una persona tiene cegado el entendimiento y no puede ver y no se le puede resplandecer, o sea, cualquier opinión para ellos, cualquier cosa es Dios. Puede ser un árbol Dios, puede ser un animal Dios. En algunos países hay animales que para ellos son Dios. Hay cosas, hay luna y estrellas. Entonces hay toda una distorsión. Cuando no se conoce al Dios verdadero, cualquier cosa podría llamársele Dios. Usted sabe que en algunos países, en algunos lugares como la India, hay vacas sagradas y están muriendo de hambre y la vaquita se pasea delante de ellos. Miles de cosas que pueden ser una completa distorsión, que Romano lo establece bastante bien, que le dieron honra, gloria a lo que no es Dios. Hablamos también acerca de la medida de Dios y que muchas personas pretenden tener un Dios a la medida de sus necesidades. Y hablamos acerca de eso, de cómo las personas a veces tratan de buscar un Dios que supla su necesidad. No están buscando el señorío de Cristo, sino están buscando cómo suplo mi necesidad. Y la mejor oferta es finalmente quien decido decirle Dios a la mejor oferta que tengo. Y eso también puede pasar incluso en las congregaciones, donde de pronto podríamos en algún momento buscar alguna congregación que me dé una buena promesa, una buena oferta, que me hable de algo que yo quiero oír, y que finalmente no necesariamente sea algo respaldado por Dios o conectado a la Escritura, sino que finalmente viene como a saciar mi necesidad, y constantemente haciendo promesas que no son parte de la Escritura, pero son cosas que me interesa y me gusta oír. A veces algunas de ellas son bastante buenas, como una oferta, o si haces esto te van a dar esto, y eso usted sabe que eso no es así. Y espero que tenga la madurez suficiente para saber que esto no es un lugar de intercambio, de lo que yo te doy Él me da, y Dios no me da por lo que yo le doy. Dios me da por su gracia, por su fidelidad, de acuerdo a su palabra. Entonces no estamos tratando de buscar una buena oferta de Dios en ningún caso. Entonces el problema de eso es que comenzamos a poner nuestras necesidades por sobre lo que es el señorío de Cristo, y eso es un error. O sea, nuestras necesidades
podrían ser, míreme por favor, o sea, uno tiene necesidades y la Biblia establece que nuestro Dios conoce esas necesidades. A veces nosotros llamamos necesidad a lo que no es necesidad, sino es un deseo. El Señor ya estableció que Él conoce la necesidad y que Él suplirá nuestras necesidades porque Él conoce lo que necesitamos. Si todavía no lo tenemos por alguna razón, tal vez no sea una necesidad, tal vez sea solamente un deseo. Pero todo lo que usted necesite, el Señor se lo dará en la medida de su propósito y del tiempo y también de la madurez. Recuerde que las palabras del Señor establece que entre tanto dice que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que mientras sea niño aún dice que es señor de todo. O sea, yo podría tener una gran heredad y yo podría tener, de hecho mi hijo constantemente me dice: papá, ¿a qué edad tendré acceso a eso? Por ejemplo, a una gaseosa que le gusta. Yo le digo: a los 18. O me dice: papá, hoy día por ejemplo iba con mi hijo en el auto y me empezó a hacer preguntas y me vuelve a hacer preguntas: papá, ¿y a qué edad yo podré manejar? Yo le digo: a los 18. Y puede ser que en algún momento, ¿verdad?, hayan padres que tengan la posibilidad de comprarle un auto a su hijo, pero que tengan el recurso para hacer, no quiere decir que el niño pueda manejarlo, porque estaría infringiendo, ¿verdad? Y eso, aunque tenga el recurso para comprárselo, no lo puede manejar a menos que llegue a una estatura, a una edad. De la misma forma, en el mundo espiritual hay cosas a las que no entramos porque simplemente estén, sino que necesariamente tenemos que tener, por la gracia del Señor, una estatura. Hay cosas que por causa de la estatura no podemos acceder. Así, demasiado pequeño, demasiado grande. Mi hijo Daniel una vez quería subirse a unos jueguitos donde entró David y le dijeron: usted es demasiado grande, no puede entrar. Y él se quedó medio, porque usted sabe que alto, mi hijo Daniel es bastante alto, pero es alto, de corazón chiquitito, así, bien tiernito, pero es grande. Entonces aparenta más de lo que en sí tiene, porque es grande, es alto, así, y está musculoso, por decirlo de alguna forma. Entonces está grandecito, está grande. Entonces, y él quería entrar a un juego donde decía máxima estatura 1.20 y él mide más de 1.50 ahora. Entonces él quería entrar y le dijeron: usted no puede entrar. Quedó medio enojado afuera. Pero hay lugares donde por causa de la estatura que ya tenemos no podemos entrar. Hay cosas a las que ya no debemos entrar. Entonces ya no podemos estar revisando. El apóstol Pablo diciendo: debiese ser ya maestros. En Hebreos se nos habla: debiendo ya ser maestros, todavía tenéis necesidad de leche. Entonces nuestras necesidades manifiestan también nuestra madurez. Tienen necesidad de leche, por lo tanto nuestras necesidades también manifiestan nuestra estatura. Debiendo ser ya, no necesariamente hacer, sino ser. Debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad. Entonces esa necesidad manifiesta también nuestra madurez. A veces nuestra inmadurez se manifiesta por medio de nuestras necesidades. Lo que usted crea necesitar tal vez está manifestando la madurez que usted tiene o tenemos en Cristo. Alguien diga amén, por favor. No es el tema, por supuesto. Entonces hablamos acerca de Cristo, que es la manifestación de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, que es aquella fotografía del Padre, que hablamos acerca de esa distorsión. Ahora, hablamos acerca de este testimonio y comenzamos a hablar, y por ahí voy a mantenerme, porque me interesa, hermano. Míreme, yo podría avanzar mucho más, y de verdad que podría avanzar, porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar sobre este tema, pero quiero profundizar en algunas cosas que me parece importante que la iglesia esté tan asentada en esas verdades, porque necesitamos, como iglesia de Cristo, afirmar nuestros pilares, afirmar nuestro conocimiento, conocer con profundidad. Usted sabe que entre más profundo se vuelve todo más sólido. Si usted pone un pilar a 2 metros, entonces eso se va a mover, pero los árboles que tienen raíces más profundas son los árboles que soportan con mayor fuerza todas las tormentas que puedan venir. En la medida que tengamos raíces más profundas, que tengamos cimientos más profundos, entonces podremos resistir mucho más. Lo que se ve no es tan importante como aquello que no se ve, ese conocimiento, esa profundidad. Entonces déjenme seguir ahondando en algunas cosas. Primero, hablamos acerca de la transferencia del testimonio y que de alguna forma ese testimonio normalmente podría variar casual o intencionalmente. Recuerden que hablamos, aquellos que hemos estado estudiando la Escritura en estos mensajes, hablamos que cuando
Adán salió, no había una Biblia, no había un video, no había nada, solamente había un testimonio de lo que ellos, de cómo ellos vivieron ese proceso. Entonces, pero dijimos que esa transferencia de testimonio podría variar. Hablamos del tiempo como una variación del testimonio, de las perspectivas que podamos tener, de los sentimientos, de la falta de interés o atención, de la comprensión y a veces una obra intencional, cómo se trastoca un testimonio. Entonces, hablando de eso, cada testimonio tiene una cuota personal. Todos nosotros en algún testimonio ponemos una cuota personal y una apreciación diferente. Entonces, si uno distorsiona un testimonio, también distorsiona una imagen. Por ejemplo, si usted viniera a hablarme de alguien, de quien quiera que sea, por ejemplo, podríamos, están acá, ¿verdad? Usted podrían hablarme de su mamá. Yo no conozco su mamá, pero su testimonio podría darme una imagen de su mamá. Entonces, si usted viene acá y me dice, mire, pastor, como esto ha pasado muchas veces, o de su marido, por ejemplo, cuando alguien viene y me cuenta la historia de su matrimonio y me dice, mire, pastor, la verdad es que le voy a hablar un poquito de mi marido. Mi marido es un hombre así, así, y me cuenta todo. Me trató mal hace días atrás, me levantó la voz, no me cuida, no me habla. Entonces yo me comienzo a levantar, ¿qué? Una imagen. Y comienzo a idearme una imagen, y cuando lo veo entrar por esa puerta, ya lo veo con cara de sospecha, ¿verdad? Lo miro así, y lo veo levantar las manos, y digo, y este tipo levanta las manos, ¿y cómo tratas a esa señora? Y yo podría distorsionar la imagen a causa de un testimonio. O lo contrario, yo podría de alguna forma sobrevalorar una imagen a causa de ese testimonio. Alguien podría decirme, no, mi señora es muy buena, muy trabajadora, muy servicial, pero luego cuando ya conozco, ya al conocer puedo evaluar el testimonio para ver si lo que se dijo tiene coincidencia a lo que se ve, ¿verdad? Es como, por ejemplo, no sé, hasta la foto de Facebook. Alguien diga amén, por favor. ¿Usted sabe cuánta gente a mí de pronto me escribe, me dice, pastor, voy a ir a su congregación este día, deme el horario, cualquier cosa? Y yo miro la foto, me dice, ¿y lo puedo saludar? Claro que sí, le digo, y miro bien la foto para asegurarme que la persona que luego me salude, acordarme que hablé con ella, y miro la foto, y hermano, una foto bien. Entonces después se para la persona. Dios bendiga los filtros, hermano. Y me dice, hola, pastor. Y ay, santo. Y digo, cuénteme. No, si yo estuve hablando hoy día con usted, y yo trato de buscar en mi mente lo que veo en relación a lo que me habló. Y trato de recordarme. Yo vi, pero una nariz respingada, ojos azules, ¿verdad? Sin ninguna imperfección en el rostro. Y con blin blin alrededor. Y eso no es. Entonces yo digo, y me ha pasado, hermano, pero literal, que yo digo, es que no se parece. Bueno, de eso, cuando hablamos de la distorsión, podemos hablar de eso. Hablar de aquello que se distorsiona por causa de aquello que o no se conoce, intencional o casual. También es importante que cuando nosotros entendemos que esta transferencia de la imagen testimonial, los testimonios pueden ser completamente diferentes y generar una distorsión. El problema, imagínense, por favor, de alguna manera, imagínense que cuando habló a Adán o Eva, cuando le preguntaron sus hijos, ¿qué pasó allá adentro? Cuando ellos comenzaron a hablar, pregunto, ¿qué pensaba Adán de Dios? ¿Qué pensaba Eva de Dios? ¿Pensarían que era muy fuerte el castigo para lo poco que hicieron? ¿Habrán pensado que Dios fue injusto? ¿Que fue demasiado castigo para simplemente tomar un fruto? ¿Que pudo haber puesto un cerco para no acceder? ¿Que se le dio la oportunidad y solamente ellos pudieron? El hecho de incluso culpar a la misma serpiente, esa justificación o incluso esa discusión que había entre ellos de que la mujer que me diste me engañó y todo lo demás, y de pronto hablar, ¿qué hablaban fuera del huerto? ¿Pudieron ser exactos en reconocer su error o finalmente culparon a Dios por sacarlo de un buen lugar?
El Dios que ellos conocieron dentro del paraíso del Edén, quizás ya no era el Dios que ellos comenzaron a conocer fuera del paraíso. El hecho de cuando vieron a su hijo muerto y su sangre derramada, culpar a Dios por el dolor que sentían de lo que sucedió, de no recibir una oportunidad de parte de Dios. ¿Qué pensaban ellos? ¿Cómo ellos comenzaron a transmitir una imagen? ¿Cómo ellos comenzaron a hablar de Dios en relación a lo que ellos vivieron? No sé si me explico. ¿Cómo yo puedo transmitir cuando no hay nada más que simplemente el testimonio de dos personas que fueron sacadas de un lugar? ¿Cómo entonces es la transmisión? De la misma forma, por ejemplo, cuando nosotros solamente nos alimentamos de lo testimonial, podemos ver a Jacobo y podemos ver a Pedro. Pedro, la Biblia dice que fue librado de la cárcel, que la iglesia estaba haciendo oraciones por él, y Pedro fue sacado de la cárcel y la iglesia estaba orando por él. Pero de la misma forma como oraron por Pedro, también oraron por Jacobo, pero a Jacobo lo mataron. Entonces tenemos dos testimonios diferentes. En realidad se hizo lo mismo con la misma intensidad por cada uno, pero tuvieron resultados diferentes. A uno lo mataron y otro quedó libre. Entonces uno podría hablar y decir, por ejemplo, pongamos el caso, alguien decir, ¿para qué seguir orando por Pedro? Si ya oramos por Jacobo y murió, ¿para qué seguir orando? Entonces, porque hay un testimonio que podría estar distorsionado. Entonces uno tiene que ir a la Escritura, no solamente a conocer los testimonios de los hombres, sino a conocer la Escritura y pedir al Espíritu Santo que nos conecte con la verdad de esa Escritura. Alguien diga amén, por favor. Entonces toda esta transmisión puede estar distorsionada. Por eso nuestra vida y el problema de muchos creyentes es que hacen de un testimonio una doctrina. Y usted sabe que se han levantado muchas religiones solamente por un testimonio. Y entonces por un sueño, por lo que a mí me pasó, por lo que yo... Y muchas personas incluso dicen, no debemos, por ejemplo, predicar en las calles, porque cuando alguien predicó, yo fui salvo porque alguien predicó en la calle. Y la gente le dará mucho énfasis a su propio testimonio. El problema es que no es solamente el testimonio de lo que tú tienes, es la verdad de lo que debemos hacer. ¿Se ha dado cuenta que hay personas, por ejemplo, llegó una vez Gigi Ávila a nuestro país y él nos hablaba de que él oraba 40 días o ayunaba 20 días seguidos de una forma, y la gente comenzó a imitar lo que él hacía, que no estaba mal el poder ayunar, el poder orar, en ningún caso estaba mal, pero la gente quería tener lo que él tenía haciendo lo que él hacía. Alguien diga amén. Y tú no vas a tener lo que otro tiene haciendo lo que otro hace. Entonces hay personas que de pronto llegan y miren lo que hacen. Llegan aquí pastores que me dicen, pastor, ¿qué es lo que ustedes hacen en esto? ¿Qué es lo que ustedes hacen en esto? Creyendo que si ellos replican lo que nosotros hacemos, tendrán lo que nosotros por gracia tenemos. En ningún caso no se trata de una transferencia del manual de cómo hacemos eso, porque no es el manual el que hace que nosotros se nos otorgue algo. No es eso, no es haciendo la misma nota nos sale la misma canción. Por eso usted va a ver en la Escritura alguien que repitió lo que él se lo aprendió. Empezó a aprenderse el discurso de Pedro. Y dijeron aquellos hijos del sacerdote, bueno, si Pedro hace eso, hablando esto, repitamos lo que Pedro dice para que tengamos el mismo resultado. Y fueron a donde había un endemoniado y comenzaron a repetir las palabras que Pedro decía y dijeron, en el nombre de Jesús sal fuera. Y el demonio dijo, la verdad es que conozco a Pedro, conozco a Pablo, yo conozco, pero a ustedes no tengo idea quién son. No es la repetición de algo. No es hacer lo que otros hacen, aunque sí podría sacar un principio de ese asunto, pero mucha gente termina haciendo lo que otro hace, pero sí los resultados de la misma forma, porque no sé si hay alguien aquí. No podemos repetir, por eso incluso en el dar, ¿cuántas veces ha pasado? Hermano, yo hice esto, di esto y recibí esto, y la gente dice, bueno, si hago lo mismo, recibiré lo mismo, y en ningún caso. No podemos levantar nuestros testimonios como una doctrina dentro de la iglesia. Lo repito otra vez, no podemos levantar nuestros testimonios como una doctrina dentro de la iglesia. La iglesia no es testimonial, no se levanta la estructura de una iglesia por el testimonio de alguien.
hay principios que rigen dentro de la congregación, que no son los testimonios particulares de las cosas que hemos vivido. Hay cosas que rigen la iglesia y eso es la bendita palabra de Dios, los principios de la palabra, aquellas cosas de las cuales debemos aprender escrituralmente. Y no podemos regir a la iglesia con los testimonios de cada uno de los hermanos, porque parte de esos testimonios podrían ser también una distorsión. Alguien diga amén, por favor. Entonces aquí se nos habla, vamos a ir, mire por favor, se nos habla que toda aquella generación fue reunida con los padres y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es que el Señor hizo tanto por ellos y le conocían tan poco. Conocían tan poco a quien había hecho mucho. Y el problema de nosotros es que a veces conocemos tan poco del Señor. Él ha hecho tanto por nosotros y conocemos tan poco de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y cada vez que leía esta palabra, le daba vueltas y oraba y la meditaba, me llegaba a doler el corazón delante del Señor. De que Dios había hecho tanto por ellos, por personas que le conocían tan poco, que no tenían interés en conocerle. Que había una falta de transmisión fiel. Cada uno tenía ya su heredad. Míreme por favor, reciba esto y avance conmigo en este pasaje. Cada uno de ellos, la Biblia dice que ya había recibido su heredad. Había recibido lo que se le había prometido. Estaban donde tenían que estar. Habían recibido según Dios había prometido, pero no conocían a Dios. Cada uno recibió lo que Dios había prometido. El pueblo, durante el tiempo de Josué, los ancianos habían servido al Señor. ¿Por qué? Primeramente porque Josué era un representativo de Dios. Era un representante de Dios. Además, Josué nos andaba. Usted sabe que a Moisés se le levantó todo el pueblo, pero a Josué no, porque Josué era cosa seria. Pero en ese tiempo Josué entonces era una imagen de Cristo de toda forma, una imagen del servicio, una imagen del conocimiento, una imagen de fidelidad, una imagen de servicio. Uno puede ver los píxeles en la vida de Josué como parte de la imagen de Cristo, esa fidelidad en el servicio a Moisés. Se habla de Josué, siervo de Moisés. Él no se levantó hasta que Dios lo llamó, no trató de buscar un lugar, el Señor se lo otorgó por gracia. Uno ve la fidelidad, el servicio, el amor, cómo Josué tiene ciertos píxeles de la imagen de Cristo. Y uno ha de buscar en estos hermosos hombres también una figura hermosa, cómo son parte de esta imagen completa de nuestro Señor Jesucristo. En su fidelidad fue expuesto a la gloria del Señor. La gente entonces, en ese tiempo Josué, la tarea de Josué, mire por favor, la tarea era transición. Josué es un hombre de transición, un hombre que recibe a un pueblo a la orilla de un río, que Moisés, el hombre tremendo de Dios, murió y toda esa generación también murió. Pero ahora hay una generación que tiene que cruzar el río y llegar a la promesa. Josué sabía cómo llegar a ese lugar porque ya había estado allá. Josué había visto, ¿verdad? Josué había entrado, Josué sabía la dirección, Josué sabía cómo entrar, había hablado bien. Si usted ve a Josué, Josué mantuvo su palabra y mantuvo su vida durante 40 años caminando. Y no es fácil, hermanos. No es fácil caminar 40 años sabiendo que estás gastando un tiempo que pudiste haber ahorrado. Si hubieses hablado bien, si hubieses pensado bien, pero ahora él tiene que esperar que muera toda una generación y caminar por el camino del error del hombre. Reciba eso, por favor. Porque Josué comienza a caminar en el error de aquellos que no creyeron. Y él guardó silencio y caminó al lado de Moisés, y hasta que no se murió la última persona en ese lugar y estaban parados en la orilla del río. Y ahora Josué, cuando muere Moisés, asume un lugar de transición para poder ingresar al pueblo a la tierra prometida, de poder llevarlos, y no solamente llevarlos, ahora también tiene que ver con la importancia que es repartir la tierra que Dios le había dado. Eso no era menor, era una gran tarea.
en todo ese periodo tuvo que luchar, tuvo que echar a los amorreos y mil cosas que usted, no es el tema hoy día, pero seguir manifestando la gracia del Señor, el poder de Dios, la dependencia de Dios, porque no era una tierra que estaba desocupada, una tierra que estaba habitada, pero el Señor le dijo: te vas a enfrentar a ciertas personas, a ejércitos, a ciudades que son más grandes que ustedes, pero no son más grandes que yo. Así que no temas, Josué, ellos son más grandes que tú, pero no son más grandes que yo. Y ahí está la promesa, y él tiene que desalojar la tierra para entregarla ahora al pueblo de Dios. En ese periodo, todo ese periodo de conquista que se llama, es un periodo donde Josué puede ver la mano de Dios y donde se requiere entonces estar muy pegado al Señor, con mucha oración, con mucha búsqueda, porque en cada batalla, si tú vas a donde el enemigo, de hecho le pasó a Josué que hay alguien que agarró el manto equivocado y finalmente comenzaron a perder una batalla. O sea, requiere de mucha fidelidad. Está delante de los enemigos y no puedes darte el lujo de poder tomar las cosas que nos tienes que tomar, de desconectarte. Pero ahora, no sé, quiero que vean esto. En el tiempo de la conquista, de la batalla, de la lucha, necesita demasiada fidelidad, porque si no eres fiel terminarás perdiendo una batalla, sintiendo la soledad, peleando solo. Pero ahora el pueblo ya tenía todo. El pueblo tenía tierra. Al pueblo se le había repartido la tierra y ahora empezaron a construir sus casas. No había otra batalla que pelear. ¿Y qué sucedió? Se relajaron. Ya comenzaron a construir. Ya no había otra batalla que pelear. Josué ya estaba viejo. Había repartido toda la tierra. Todo se había conquistado. Y ahora entonces ya no había otro gigante que derribar. ¿Y qué hizo la gente? Comenzó a olvidarse de Dios. Y esto es lo triste, hermano, de que Dios, habiéndoles dado tanto, y tristemente, normalmente la gente cuando está en ciertas batallas está tan conectada con el Señor. Cuando estás peleando batallas difíciles, estás de rodillas, estás creyendo, estás buscando, estás pidiéndole a Dios, haciéndole promesas al Señor, diciendo: Señor, te voy a servir, llorando en su presencia. Pero cuando ya tienes aquello por lo cual has orado y el Señor te lo ha otorgado por su gracia, luego te olvidas, te relajas, dejas. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que oramos por un trabajo, pedimos al Señor, lloramos al Señor, oramos para que nuestro hijo sea levantado de una enfermedad, oramos por aquellos que están lejos, pero luego nos relajamos? Ya tenemos la tierra. Ahora comienza a construir sin Dios. Y eso comenzó a hacer el pueblo. Se había repartido la tierra. Y la gente comenzó a retener la tierra, pero no la imagen. Porque míreme por favor, a veces la gente retiene más lo que Dios le da que al Dios que se lo ha otorgado. Y comenzamos a amar mucho más lo que Dios nos ha otorgado. Hay gente que ama más la casa que al Dios que le dio la casa. Hay gente que comienza a desgastarse más en ese trabajo que Dios le dio que en el Dios que le dio ese trabajo. Hay gente que ama más su auto, su carrera, ama todas las cosas, lo ama más que a Dios, y uno no lo puede entender. ¿Cómo vas a amar más aquellas cosas que Dios te otorgó que al Dios que te la otorgó? Tristemente eso usted lo sabe, que personas comienzan a poner, incluso gente: no, que ahora estoy dedicado 100% a mi matrimonio, a mis hijos, pero Dios te los dio. No te puedes separar de aquel que te lo otorgó. Y hay gente que de pronto ve la mano de Dios, como Dios abre esa puerta. Qué hermoso es cuando Dios la abre. El tema es que debemos aprender a ser fieles en aquello que Dios nos ha dado, porque qué triste es que ames mucho más el barco que Dios te ha dado que al Dios que te dio ese barco. O sea, la vida, de alguna forma, y la Biblia establece lo que hablamos hace días atrás en Proverbio, que Salomón habla que debemos amar y disfrutar también lo que Dios nos ha otorgado. Hay que disfrutarlo, hay que amarlo. Yo cada vez, no sé, veo la vida con más alegría. ¿En qué sentido? En que disfruto a ver a mis hijos, disfruto estar con mi esposa, disfruto estar con los hermanos. Yo disfruto la vida que Dios me ha dado, pero esta vida no la puedo amar más que al Dios que me la otorgó. Es hermoso vivir.
Es un regalo. El vivir, como escribió un pastor Ángel, el regalo de la vida. La vida es un regalo. Es un hermoso regalo. Y uno, cuando empieza a proyectarse lo que va a ser, uno empieza a proyectar la vida que Dios le ha dado. Hay muchas personas que no aman la vida porque no la entienden, porque no la ven como un regalo, casi la ven como un castigo. Y parece que todo es difícil, todo es complicado, pero la vida es un regalo de Dios, porque en esta vida Dios todavía te puede sanar. En esta vida Dios todavía puede alegrar tu corazón. En esta vida Dios puede cambiar tu lamento en baile. En esta vida las cosas que hoy día son difíciles, mañana pueden ser transformadas. Alguien podría ahora mismo estar enfrentando un cáncer, una enfermedad, cualquiera que ésta sea, pero el regalo de la vida es una oportunidad para que el día de mañana tú puedas tener un testimonio, no un cáncer, un testimonio. Pueda decir: yo vi la mano de Dios en la vida que Dios me ha dado. Yo estuve en depresión, el matrimonio se rompió 1000 pedazos, mi corazón juntamente con ese matrimonio. Pero puedo dar testimonio de la obra de Cristo en mi vida, en este regalo de la vida. Amado hermano, la vida que Dios te ha dado es un regalo de Dios, es un regalo. Y puedes ver en esta vida el favor de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, la vida es un hermoso regalo que hay que aprender a vivirla, disfrutarla, conocerla, cuidarla. No puedes ver la vida como un castigo, como: ay, me tengo que levantar mañana, porque en ese mañana puede venir toda la mano de Dios a restituir cosas que de pronto han sido dolor, han sido quebranto. Pero es la esperanza de la vida también una oportunidad de la manifestación de la gracia. Entonces tú no puedes mirar la vida que Dios te dio como un castigo para estar, sino como una oportunidad para disfrutar, para conocer a Dios. La vida se nos ha dado para conocer a Dios, para buscar a Dios, para representar a Dios, para manifestar a Dios, para disfrutar a Dios. La vida no es un castigo. Y yo sé que a veces la vemos así por causa del dolor, porque a veces el dolor, como predicaba mi esposa el día domingo, el dolor a veces te distorsiona la imagen. Y a veces uno quisiera haber muerto en lugar de alguien, que lo que se rompió no se haya roto para alguien, sino para mí. A mí me pasó ver a mi hijo una vez en el hospital y dije: Señor, por favor, cambiemos de lugar. Yo quiero estar ahí, que mi hijo esté sano, y que no importa si yo estoy enfermo. Es como tratar de cambiar el lugar a alguien que está sufriendo y que tú amas mucho. Y claro que el dolor viene a distorsionar imágenes, claro que sí, pero no puedes ver la vida como un lugar de dolor. No lo es. Claro que hay sufrimiento, pero cuanto más en la gloria, la gracia, el favor de Dios, en la vida que Dios nos ha dado. Por eso tenemos que aprender a ver la vida como lo que es. Entonces, muchas personas comienzan a amar más lo que Dios le ha dado que a quien que se lo dio. Y a cada uno de estos hombres tenían la tierra, y la obra de Josué se estaba terminando. La Biblia dice que Josué murió. Tremendo, hermanos. Qué tremendo hombre de Dios. Pero él murió. Pero no solamente murió Josué, toda esa generación también. Y Josué era una representatividad de lo que era Dios para con ellos. Una figura de autoridad, de gobierno, de servicio. Josué pudo repartir la tierra, pero parece que la riqueza más importante de Josué no fue repartida. Él repartió la tierra por heredad, pero la riqueza de Josué no fue repartida. Aquí es donde uno mira con mucha tristeza que se muere Josué, pero no solamente la muerte de Josué, sino que también la muerte de todas las riquezas, recursos, gracias, unciones, también murieron. Qué triste. Y yo pensaba en esto, amados hermanos, que terminemos muriendo, porque vamos a morir. Si el Señor no viene antes, vamos a morir. Pero hay algo que nosotros tenemos en nuestra vida que lo podemos
multiplicar en la vida de otros, que tenemos que transferirlo a la vida de otros. Yo no me quiero morir sin haber transferido todo lo que Dios me ha dado. Yo no quiero que se levante una generación que mis hijos no conozcan mucho más a Dios de todo lo que yo lo conocí. Porque sería un fracaso que mis hijos se repartan el auto, se repartan la casa, y hay gente peleándose la casa del papá cuando muere, peleándose el auto del papá cuando muere, pero se fueron, el papá se murió con todo el depósito de Cristo y no hay nada de Cristo en la vida de ellos. Le repartiste los bienes, pero no le repartiste las riquezas. Y lo más importante es que nuestros hijos puedan ser repartidos de las riquezas que nosotros tenemos, que la próxima generación pueda conocer mucho más de lo que nosotros conocimos a Dios. Nosotros llegaremos a la orilla de este Jordán, pero tenemos que hacer una transferencia a la próxima generación. No podríamos morir nosotros y que la próxima generación no conozca a Dios, porque repartiste bien la tierra, pero te moriste con toda tu riqueza, moriste con todo lo de Dios. ¿Dónde está ese Dios que conociste en el desierto? ¿Dónde está el repartir de toda esa gracia? La Biblia dice que no solamente no conocían a Dios, sino tampoco conocían la obra que Dios había hecho. O sea, te esmeraste en repartir una tierra, pero no repartir el conocimiento, no repartir la unción, la gracia. La próxima generación no puede ser igual que nosotros, hermanos. Nos tropezamos 20 veces, nos caímos 50 veces, pero esta próxima generación no puede caer donde nosotros caímos, ni tropezar donde nosotros tropezamos. Esta próxima generación mucho tiene que ver con lo que repartimos hoy. Josué repartió una tierra, pero no repartió la riqueza de Cristo en su vida. Y qué triste que nuestros hijos terminen siendo peor que nosotros. Qué triste es que podamos ver que nuestros hijos llegaron a ser ingenieros, doctores o abogados y nos sintamos orgullosos. ¿Y sabe cuánta gente se siente orgullosa de que sus hijos han logrado estudiar mucho más que ellos? Pero no ven la pobreza que hay en su corazón, no ven la miseria que hay, la lejanía que hay. Están contentos por lo que sus hijos han logrado en este mundo, pero no ven la pobreza, la miseria que hay en sus corazones lejos del Señor, porque pudieron haber alcanzado un título, pero eso no es lo más importante. Pueden tener una casa, pero eso no es lo más importante. Si nos morimos con la riqueza de Cristo en nuestra vida, y hay una distorsión de la imagen de Cristo en su vida, creyendo que el Señor les ayudó para conseguir un título. De hecho, la gente está orando: pastor, ayúdame a orar para que mi hijo pueda sacar su profesión. Es que si no la saca, no importa, hermano. Si no puede salir, no importa. Lo importante es que la próxima generación conozca mucho más a Cristo de lo que nosotros. Que esta próxima generación ame más a Dios de lo que nosotros le amamos. Cuando esto no se da, se comienza con la distorsión de Cristo, porque estamos asentados en un lugar. Y es una tristeza cuando tú lees este pasaje, porque se muere Josué. Pero no solamente se muere José, se muere el conocimiento de Dios, se muere la obra de Dios. Una generación que no conoce, que posee tierra, pero no conoce a Dios. ¿Qué sentido tiene? Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer lo que Dios ha hecho. Vemos la distorsión a lo largo de la historia de un hombre llamado Gedeón, que tiene una tan gran distorsión de la imagen de Dios, que está sacudiendo en un lagar un trigo, que cuando Dios mismo lo visita y dice: y bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me hablaron mis padres? Mire, el padre hablando de Dios, pero teniendo un Baal en su casa. La Biblia dice que el padre de Gedeón tenía una estatua gigante de Baal. Pero hablo de Dios. ¿Cómo es una distorsión tan grande de hablar de Dios? Y todo lo que hago, estoy martillando un Baal en mi casa, estoy levantando una imagen, pero hablo de Dios. Qué distorsión. Y en la mente de un Gedeón que está sacudiendo todo, está
está cambiado. Estás sacudiendo trigo en el lugar de la uva tienes trigo. Estás viviendo en las cuevas. Tienes a un papá que te habla de Dios, de sus maravillas, pero adora a otro. ¿Qué sentido tiene? Una distorsión tan grande. Y por eso Gedeón, la imagen está distorsionada. Y él dice, ¿dónde está Dios? Mire lo que él dice: si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos viene todo esto? Si Dios está conmigo, porque tú me dices, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y él dice, a ver, si Dios estuviera conmigo, yo no viviría esto. Porque hay una distorsión de lo que se vive, de lo que se piensa de Dios. Porque cuando no conoces a Dios, le atribuyes cosas que Dios no hace. Cuando hay una distorsión de Dios, le atribuyes a Dios cosas que Él no hace. O lo culpas por lo que Él no ha dicho, no ha hecho. Porque hay una distorsión de Dios. Porque toda tu vida has crecido distorsionado de una imagen, de un padre. Y que quedamos hace días atrás hablando de estos tres conceptos, pero uno de ellos de la paternidad. De cuando hay una distorsión paternal, cuando la primera figura que debería ser la figura que te conecta con Dios, que tus hijos vean y confíen en un padre que dice una cosa y lo hace. Que dice, hijo, vamos a servir al Señor, y no por la lluvia dejo de hacerlo, no mando un WhatsApp, ahora no, sino que sirvo al Señor. Y que tu hijo te ve luego todo mojado, regresar y papá, mira, todo viene mojado. Sí, es que hoy día me tocaba servicio, y a pesar de la lluvia, hijo, hay un compromiso con Dios de servirle, aunque haga calor, aunque llueve, aunque las cosas estén difíciles, aunque esté cansado. Hijo, hay cosas que no se transan, el servicio a Dios no se transa. Y comienzas a levantar en la imagen de la mente de tus hijos una línea, una estructura, que ellos conozcan al Dios que tú sirves. Deme unos minutitos más. Empieza a levantarse una estructura correcta, pero a veces la mayor distorsión la otorga la paternidad. La mayor distorsión la otorga la paternidad. Un padre que se va, un padre que no está, un padre que abandona, un padre violento. Entonces esa distorsión es todo un redimir de Dios. Y Dios tiene que traernos a un lugar llamado iglesia, congregarnos para restituir una imagen que está distorsionada de Él. ¿Sabe cuánta gente, cuando yo hablé de la paternidad de Dios, se me acercaba y decía, pastor, gracias? Porque yo veía a Dios como un Dios súper castigador, un Dios que tenía que hacer las cosas a escondidas porque me sentía tan mal. No lo veía como padre, como un perdonador, porque la imagen estaba distorsionada, porque los predicadores predicaron un mensaje distorsionado de Dios, los padres tuvieron conducta distorsionada de Dios, y hay todo un quehacer que comenzó a distorsionar. Y al Dios que le canto es un Dios, pero tremendamente, como no lo conoces, solamente por el testimonio y por lo que has visto lo distorsionaste. Gedeón, está distorsionada la imagen. Samuel, Dios llamando a Samuel, la Biblia dice que Samuel no conocía a Dios, ni su palabra le había sido revelada, pero él servía. Y podemos terminar sirviendo a un Dios que no conocemos, porque hay una imagen tan distorsionada en el templo. Y justamente Samuel estaba sirviendo en el templo, prendía las cositas, llenaba de aceite, limpiaba el lugar del ofrendero donde se sacrificaba. Ahí estaba Samuel, ya era un muchacho, ya tenía cerca de 10, 12 años, estaba trabajando en el quehacer del templo. Pero las imágenes de un padre llamado Elcana, descuidado, ver a Elí, sus hijos y toda esa distorsión. Claro que él no tenía acceso al conocimiento, aunque servía a Dios en el templo, no lo conocía. Qué triste es estar tanto tiempo en un lugar y no conocer a Dios, por la distorsión, porque no te cuadra lo que estás haciendo con lo que ves. Hay una distorsión, y eso es lo que el Señor quiere redimir en todo este asunto. Por eso en Hechos capítulo 1, cuando el Señor les habla a sus discípulos, le dice, esperen hasta que sean investidos del Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo serán testigos.
tendrán un testimonio, serán testigos. El Espíritu Santo te transforma en un testigo. Mire por favor, donde todos los testimonios convergen en algo llamado verdad, que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Y toda la obra, porque es diferentes testimonios operando en una verdad. Porque esa verdad, no hay ningún testimonio de nadie que pueda darte verdad, que pueda darte libertad, sino la operación de la verdad en medio de un testimonio. O sea, es el hecho que el Espíritu Santo te conecta con la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que es la verdad revelada, entonces te hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso la verdad que hizo se reveló. La verdad vino. La verdad nació en Belén. La verdad sanó enfermos. La verdad murió por nosotros. La verdad Cristo, la verdad. Cristo es la revelación. Cristo es la verdad. Cristo es el velo corrido. Cristo es la verdad. Y en esa verdad nosotros encontramos libertad. Pero es la verdad, por eso que hace el Espíritu Santo, te conduce a la verdad. Y que cada uno de nuestros testimonios encontrará un lugar en la verdad de la palabra del Señor. Pero seremos llevados por el Espíritu Santo, y todas nuestras perspectivas tendrán que pasar por el filtro de esta verdad. Y todo lo que pensamos, por eso cuando usted lee lo que Dios es y lo que usted piensa de Dios, de pronto viene a chocar lo que la Biblia dice y lo que usted piensa. Y debemos someter, llevando cautiva nuestra mente a la obediencia de Cristo. Y es allí donde entonces solamente en la verdad, escuche bien, hay de pronto testimonios que son hermosos. Y por favor no vaya yo cuando hablo de testimonio, todos tenemos algo hermoso que contar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso es hermoso. Cada uno de nosotros tiene un testimonio glorioso y podemos decir: Dios hizo esto a mis 15 años en un campamento, Dios hizo esto conmigo, me sanó de tal forma. Y eso es parte de la obra de ciertas luces que Dios nos ha dado en parte de nuestra vida, y eso es hermoso. Pero todo eso tiene que ser llevado a la palabra del Señor, y no se puede conocer a Dios solamente por el testimonio de alguien más, sino por medio de la revelación de la Escritura. Debemos conocer a Dios, y allí todos nuestros testimonios caben. En la verdad de la palabra de Dios, nuestros testimonios encuentran una base, un fundamento. Escuche bien. Luego el Señor comenzó a inspirar con su palabra para que cada uno de esos testimonios sea, míreme, el testimonio de Adán sea comparado con la inspiración, para ver si lo que Adán está diciendo tiene peso, o solamente fue el dolor que le hizo hablar. Segunda de Pedro 1:21 dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cerrando su vida y su ministerio, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice esto: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego termina ahí, pero continúa y le dice: Timoteo, hijo muy amado, te encarezco, te exhorto, te amonesto, te hablo como un padre a un hijo. Y mire lo que le dice: y te encarezco. Mire, no es un asunto de nosotros, te encarezco delante de Dios como testigo y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, esa introducción que hace, le está diciendo a Timoteo: míreme fijamente a los ojos, y esto que te voy a decir te lo dejo como una tarea, como un mandamiento. Y esto te lo digo delante de Dios, y te lo digo delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que es tan importante que hace todo este preámbulo. Mire lo que le dice: Timoteo, predica la palabra. Timoteo, predica la palabra. Timoteo, predica la palabra. La palabra, amados hermanos, tiene que ser predicada, tiene que ser enseñada. Insta a tiempo y fuera de tiempo, pero con la palabra. Redarguye con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra, con toda paciencia y doctrina, que tenga fundamento tu enseñanza. Porque vendrá tiempo ahora cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese es el problema. Por eso, la única forma de que la imagen sea restablecida es por medio de la revelación del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y entonces la imagen de Cristo brillará en nosotros, porque el Señor responderá a la verdad de su bendita palabra. Y esa imagen entonces cobrará fuerza en nuestra vida. Miraremos a nuestro Señor. No será un desconocido para nosotros. No seremos un Samuel corriendo para el lugar equivocado, sino que sabremos dónde estar y a dónde ir por medio de su bendita palabra. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y cierre sus ojos un momento. Y se levantó después de Josué morir y de los ancianos morir, una generación que no conocía a Dios, ni tampoco las obras que el Señor había hecho. Creo que es uno de los pasajes más tristes de la Escritura. Creo que es el pasaje más doloroso. Después de Dios hacer tanto y darles tanto, de manifestar su amor día tras día en un desierto, después de sacarlos de 430 años de esclavitud, después de entregarle una tierra que estaba en manos de gigantes, de hacerlos, de dividir las propiedades y decir: esto es tu heredad. La próxima generación no conoce a Dios y no conoce la obra de Dios. Por eso hay dos pasajes, ese y el pasaje que cierra el libro de los jueces, diciendo, jueces 21-25, en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así se cierra ese libro, diciendo: si alguien no conoce a Dios, termina haciendo lo que bien le parece. Bueno, pastor, es que no siento de hacerlo, es que quiero hacer esto, porque no conoces a Dios. Y por eso es tan importante que la iglesia comience a profundizar en el conocimiento de Dios. Reciba eso, por favor. Que la iglesia comience a conocer al Dios que sirve, al que le canta, al que adora. Uno podría cantar y nunca conocer a Dios. Hemos visto personas que escriben canciones y luego dicen: la verdad es que yo ni creo en Dios. Hay una generación, y por eso es tan importante la transmisión de aquello que hacemos. Puede ser que el día de mañana nosotros ya no estemos, y seguro que ya no vamos a estar. Pero ¿cuál fue el depósito nuestro en la vida de otros, de nuestros hijos? ¿Cuál fue el depósito en la próxima generación? ¿Qué sabrán ellos de nosotros? ¿Qué conocerán ellos de Dios, de la obra del Señor? Tragedia,
tan grande que se levante una generación que no conozca a Dios ni la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Tarea para nosotros. Esa es la tarea de esta generación: conocer al Señor, enseñar al Señor, predicar al Señor, profundizar en el conocimiento de Dios, ser fieles a lo que Dios es, no transar ni negociar la imagen de Cristo. Levante su mano, por favor. Hay tanta riqueza del Señor en tu vida. Hay tanta riqueza de Dios en ti. Y no es solamente contar un testimonio, sino conectar con una verdad. Qué triste que tus hijos no terminen amando al Dios que tú has amado toda la vida. Nuestra tarea será entonces transferir con fidelidad a nuestro Dios, redimir una imagen que está distorsionada, mirar a través de los hombres de Dios los píxeles de su gracia, aquellos píxeles que nos muestran la imagen de Dios. Levante sus manos. Hermoso Jesús. La hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo hermoso que nos lleva a la verdad de su palabra, amar su palabra. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Ora al Señor. Medite en su palabra. Conozca a ese Señor que caminó por las calles de Jerusalén. Vea la historia de la iglesia en Hechos. Conozca la revelación de Cristo a través de la voz del apóstol Pablo a las iglesias. Conozca a su Señor, la obra de Cristo. Vamos, vamos, levante sus manos. Dígale: Señor, yo quiero conocerte. Que nadie nos engañe. Levante sus manos, dígale: Señor, Señor, yo quiero conocerte. Y quiero ser un depósito. Quiero ser un depósito suyo, de su gracia, de su amor, de su fidelidad. Yo seré fiel a la verdad que se me ha revelado para impartirle en la vida de otros. Trataré de no distorsionar la imagen, que la gente me vea a mí, pero pueda verlo a usted. Que la gente viéndome a mí pueda ver un píxel de usted, Señor. Levante su mano, dígale: Señor, gracias. Espíritu Santo de Dios, Padre, que esta generación, Señor, que se levanta, le pueda conocer. Y aunque nosotros no estemos, pueda tener tanto de Cristo. Vamos, levante sus manos, adórele, 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 adórele. Dígale: Señor, yo te amo y quiero amarte más, pero no puedo amarte si no te conozco. Vamos, levante sus manos, dele gloria, dele honra, dele alabanza. Dígale: Señor, deje que el Espíritu Santo muestre que a través de su testimonio una conexión con su bendita palabra, porque ahí está, y ahí está la verdad. Ahí está, no sea un Gedeón. No solamente ponga atención a lo que su padre dijo en forma distorsionada, a lo que su padre hizo. Conozca a ese Padre, conozca la paternidad de Dios, un Dios que no abandona, un Dios que no suelta, un Dios que te ama, un Dios que te levanta, a un Dios que le importas. Vamos, levante sus manos, dígale: Dios, gracias, hay una hermosa presencia. Vamos, métase más adentro, llénese de Cristo, de su Espíritu Santo. Hermoso, 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 hermoso. Adórenlo. Cuando adoramos lo que conocemos de Dios,
Cuando adoramos lo que conocemos de Dios, adore su fidelidad, exalte su grandeza. Él es el que te ha sanado, el que te restaura. Él es el que perdona tus iniquidades, el que te corona de favores y de justicia. Él es el Señor, Él es el Señor. Vamos, vamos, vamos. Adore lo que conozca de Dios. Si conoce su amor, adore al Señor por ese amor. Si conoce su perdón, adore al Señor por su perdón. Si conoce su fidelidad, adore a Dios por su fidelidad. Él se revela en la vida del hombre. Él se revela en la vida del hombre. Vamos. Dios. Hermoso Dios. Llénese más de Él. Llénese más de Él. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia. La copa está rebosando. Mi copa rebosa y todo lo que está a mi alrededor recibe del rebosar de Dios sobre mi vida. Todo lo que está a mi alrededor, por causa de lo que rebosa en mí, es bendecido, es ungido, es tocado. Vamos, adora al Señor, bendiga al Señor, use su boca para engrandecer al Señor. Ame al Señor, adora al Señor, engrandezca al Señor.